Y esas personas ahí tienen un conocimiento asombroso. Bueno, tanto conocimiento tienen que de hecho tienen a maestros que están desencarnados, o sea, personas que están muertas, que son capaces de materializarse allí para darle clases a los monjes. Muy buenas tengan todos, sean bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Tadeo y esta es mi vida mágica. Durante los próximos minutos estaré tratando de poner una chispa de magia en tu vida. No te vayas, que este programa es para ti. Buena mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos hoy? Espero que estén muy bien. Bueno, como tuvo éxito lo de tocar el tambor la otra vez, pues ya hoy en este vídeo también me he animado a tocar un poquito el tambor. Así que así empezamos por todo lo alto con muy buena energía. Bueno, hoy quiero responderles a una pregunta muy interesante y es la siguiente: ¿se nace sabiendo? Esto es algo que la gente se pregunta mucho, o sea, ¿somos una tabula rasa? Cuando venimos a la vida, ¿venimos sin saber nada? ¿O ya venimos con información de otras vidas? Bueno, para las personas que no crean en la existencia de otras vidas, para las personas que no crean en la existencia de la reencarnación, pues evidentemente pensarán que somos una tabula rasa, o yo no sé cómo se explicarán el hecho de que hayan personas como Mozart, por ejemplo, que ya con 5 años estaba escribiendo piezas musicales increíbles, mientras que hay otras personas que se pasan toda la vida y son incapaces de juntar 2 notas. O no sé cómo se explicarán el hecho de que hay pintores, o sea, niños que ya con 7 o 8 años les dan un papel y colores y pintan cosas increíbles, y sin embargo hay otras personas que en su vida son capaces de pintar nada que sirva. O sea, cómo hay personas que nacen ya con esa capacidad visual para la perspectiva, para la pintura, y sin embargo hay otras personas que son incapaces de pintar nada. Como hay personas que tienen el don de la poesía, que son capaces de hacer música, que son capaces de hacer poesía, y sin embargo hay otras que no tienen esos dones. Hay personas, por ejemplo, que han nacido para ser grandes instrumentistas, o sea, que han nacido con una gran independencia en sus 2 manos, en sus pies, y pueden llegar a ser grandes bateristas, grandes pianistas, grandes violinistas. O sea, como hay personas que han nacido con ese don. O esas personas que te encuentras que saben tocar la guitarra y te dicen que la han aprendido a tocar de oído. O sea, oyendo, han cogido la guitarra y se han puesto a tocar, ¿no? Y bueno, no solo en el caso de la música, este es uno de los más llamativos, pero la verdad es que si nos fijamos bien, a lo largo de nuestras vidas nos encontraremos con personas que tienen habilidades innatas para muchas cosas. Hay personas, por ejemplo, que tienen un don natural para la cocina, o sea, que cocinan muy bien, que les gusta la cocina y se les da muy bien. Y hay otras personas que se les da muy bien el deporte, o hay otras personas que se les da muy bien estudiar. Hay personas que tienen una habilidad grandísima para aprender las matemáticas, la física, la química. En fin, que al final, cuando has estudiado y te has codeado con muchos estudiantes, pues dices, bueno, ¿cómo es posible que hay personas que les cueste tanto trabajo aprender y otros que sin embargo les resulta tan fácil? Yo no sé cómo han vivido ustedes esto en vuestras vidas, pero la verdad es que a lo largo de mi vida pues he ido notando ciertas habilidades en mí. De repente, no sé, cosas así que pueden ser como muy curiosas. De repente nunca te has montado un caballo y un buen día te subes en un caballo y te sientes como si lo hubieses montado toda la vida. O a mí me ha pasado, por ejemplo, con montarme en un bote y ponerme a remar. Eso es una cosa que a mí me sorprendió muchísimo. Yo nunca había subido a un bote, nunca había tenido que remar. Y la primera vez que lo hice me quedé muy sorprendido de lo bien que lo hacía. O sea, veía a la gente pasando trabajo
y yo iba en un bote a una velocidad tremenda, o sea, estuve en el lago aquel y le di muchísimas vueltas al lago, pues porque no sé, notaba que a mí se me daba muy bien aquello, ¿no? Y nunca lo había hecho. Bueno, no sé, esas cosas que ocurren en la vida, yo creo que a todos ustedes les habrá ocurrido. Si una persona como yo, que soy una persona que cree en la reencarnación, pues para mí es fácil explicarlo, ¿no? Para mí, desde luego, somos personas que hemos vivido muchas vidas y a lo largo de todas nuestras vidas pues hemos aprendido cosas, y las cosas que uno aprende en algún momento, en alguna de tus vidas, pues ya luego te siguen sirviendo a lo largo de tus vidas siguientes. Porque cuando una persona muere, o sea, pierde su cuerpo físico, no pierde el resto de cuerpos. Es por eso que es tan importante en la vida no dedicarle tanto tiempo al cuerpo físico. Es mucho más inteligente dedicarle tiempo al cuerpo emocional, al cuerpo mental y al resto de cuerpos, porque esos cuerpos son los que verdaderamente son más duraderos y son los que verdaderamente van a seguir contigo a lo largo de tus sucesivas vidas. Entonces, por tanto, si este cuerpo físico lo vas a perder, no tiene demasiado sentido dedicarle tanto tiempo a cultivarlo. Digamos, tiene sentido, está bien que mantengas tu cuerpo saludable, pero la verdad es que despreocuparse del cuerpo emocional y del cuerpo mental, que son cuerpos que incluso van a trascender la muerte física, pues desde luego despreocuparse de esos cuerpos sí que no es nada inteligente. Entonces, bueno, pues algunas personas, incluso ya un poco lo mezclo con todo esto, algunas personas me preguntan muchas veces, bueno, pero ¿por qué sabes eso, no? Pero ¿por qué sabes tanto? Hay gente que se sorprende de que uno sepa muchas cosas, que yo no, porque yo pienso que no soy una persona que sé tanto. Yo he estado relacionándome con personas muy sabias y la verdad es que me considero una persona que, bueno, que sabe un poco, pero tampoco es que me considero que sea un sabelotodo, no me considero una persona sabia, pero sin embargo sí es cierto que hay personas que a veces me las encuentro y tienen esa sensación de que uno sabe mucho. Y entonces, bueno, pues yo digo que para eso no hay secretos. Bueno, hay varias maneras de aprender el conocimiento. Una de las maneras de aprender el conocimiento es la observación. Uno tiene que ser capaz de observar mucho, uno tiene que ser capaz de exprimir las experiencias que tiene en la vida. La naturaleza, cuando eres una persona observadora, pues aprendes mucho. Aprendes mucho también codeándote con personas sabias y personas inteligentes. Escuchando mucho, aprendes mucho. Bueno, viviendo, la vida te da un conocimiento importante. Pero, aquí es algo que quiero detenerme, es muy importante la lectura. Son tiempos malos para los libros, pero la verdad es que si uno quiere verdaderamente tener un poco de conocimiento en su cabeza, si uno quiere tener un poco de cultura, pues es necesario acercarse a los libros. Y yo quiero dedicar un poco el programa de hoy a hablar de libros. Bueno, de hecho, no sé si se dan cuenta que me he traído aquí pues algunos de mis libros. Yo tampoco tengo demasiados libros aquí en casa porque, bueno, mi casa es una casa pequeña y bueno, pues tampoco es que pueda tener excesivos libros, pero bueno, sí he querido poner aquí encima de mi cama algunos de mis libros para que ustedes puedan verlos, y me gustaría comentarles un poquito sobre algunos, no sobre todos, pero sí hay algunos libros así que han sido muy importantes en mi vida y me gustaría comentarles un poquito al respecto. Bueno, quiero comenzar hablándoles de la Biblia, la Santa Biblia. Esta es la última de mis Biblias, y a lo largo de mi vida he tenido muchas. Y aquí en casa probablemente tenga alguna más, y en Cuba también dejé unas cuantas. Este que tengo en concreto en la mano pues es un librito pequeño y me gusta la edición que tiene una edición de lujo. Y bueno, como es muy manuable, pues me gusta mucho, ¿no? Es la que más cerquita tengo de mí. Y bueno, y es una edición de las que me gustan. Yo soy una persona, hay muchas ediciones, hay muchos tipos de Biblias, pero bueno, a mí no me gustan las que son demasiado modernas. Prefiero leer las más antiguas, las ediciones más antiguas, para así no tener que estar leyendo las interpretaciones que los hombres de hoy le han hecho a la palabra. Prefiero leer la interpretación de la palabra como la habían interpretado antiguamente. La Biblia es un libro, bueno, es el conocido como el libro de los libros, ¿no? Por lo menos en Occidente es el gran libro, ¿no? Y desde luego es un libro que tiene mucha enseñanza, mucha sabiduría, y su lectura es muy interesante. Hay personas que dicen, bueno, yo no soy religioso, yo no tengo nada que ver con el mundo de la religión, yo no soy católico, yo no soy cristiano. Y entonces ya piensan que no tienen nada que ver con este libro, que no tiene sentido que se lean esto. Y realmente están equivocados. O sea, este es un libro muy importante porque prácticamente toda la cultura occidental se basa aquí. Tiene el basamento de la Biblia. Entonces leer la Biblia no es solo una cuestión
religiosa, es también, y algo muy importante, es una cuestión cultural. Entonces es un libro que yo les recomiendo su lectura a todo el que no lo haya leído. Con la Biblia me pasó algo muy curioso, porque bueno, yo también, bueno, imagínense, yo nací en Cuba, un país comunista, entonces desde luego allí no es que te llevaran a la iglesia ni mucho menos. Entonces bueno, había familias y familias. En mi caso, bueno, sí que mis abuelos me llevaban a la iglesia, pero tampoco como una cosa de forzarme a estudiar religión, ni mucho menos, ¿no? Yo empecé a leer la Biblia porque cuando yo tenía 13 años, en mi casa había muchos así estantes con libros, y yo empecé a jugar, yo solo ahí empecé a jugar, a pararme delante de los estantes con libros y a sacar un libro al azar y con los ojos cerrados, y el libro que sacaba pues me ponía a leerlo, y así leí muchos libros que me encontré ahí en mi casa. En mi casa había mucha literatura, muchos libros, y uno de los libros que un buen día agarré fue la Biblia, y ahí empecé a leer la Biblia. Era muy gracioso porque yo recuerdo cuando yo estaba estudiando en la vocacional de Santa Clara, ¿no? Y la gente me veía leyendo la Biblia y me decía, ven acá, ¿tú te has metido testigo de Jehová? Y yo decía, no, ¿qué te haces leyendo la Biblia? ¿No? Había gente que se escandalizaba, ¿no? ¿Qué te haces leyendo la Biblia? Pero yo tuve un vínculo muy interesante con la Biblia en aquella época, que yo tenía 13 años, que yo no había despertado la espiritualidad ni mucho menos, pero sin embargo leer este libro fue algo muy sorprendente para mí a nivel espiritual, porque empecé a leer este libro y noté que muchas de las cosas que decían en este libro ya yo las conocía. Era como si hubiese sido un libro que ya había leído, ¿no? En esta vida no, pero parece ser en algunas otras vidas ya yo había leído este libro. Y una de las cosas que me gustaba de leer la Biblia era precisamente experimentar esa sensación de leer algo que dices, bueno, pero esto ya lo conozco, ¿no? Es muy demasiado familiar. Y ya luego, bueno, como la Biblia ha sido una lectura que me ha acompañado a lo largo de mi vida, pues ya luego con un poco más de edad, ¿no? Ya quizás sobre los 20, los 21 años, pues ya estudié la Biblia con más seriedad, sobre todo la palabra de Jesús, y tomé a Jesús como uno de mis maestros. Yo digo que el despertar mío a la espiritualidad ocurrió con 20 años, ¿no? Cuando me ocurrió algo que ya he contado en otros vídeos, que es cuando mi padre en mi casa se quedó poseído por un espíritu, ¿no? Mi padre era el ateo de mi casa, ¿no? El que no creía en nada, y un buen día un espíritu pasó por su cuerpo y entonces ya se manifestó y empezó a hablar con nosotros, ¿no? Y ese gran impacto, ese gran fenómeno impactante en mi familia fue el que nos abrió el camino a la espiritualidad, y en mi caso para mí fue muy relevante porque me obligó a conocer todo ese mundo, ¿no? Y al principio empecé haciéndole muchísimas preguntas a los espíritus, ¿no? Pero bueno, ya luego los espíritus muchas veces eran espíritus africanos y me decían, niño, yo soy un negro bruto, yo no sé nada de lo que me estás preguntando, pero yo voy a hacer que los libros vengan a tus manos. Yo voy a hacer que los libros vengan a tus manos para que entonces tú te puedas responder a ti mismo todas esas preguntas que tú tienes. Y efectivamente sí que los libros empezaron a llegar a mis manos, y ahí empecé yo todo un camino de estudio por mi cuenta, que fue muy curioso porque bueno, fue ese mismo tiempo que coincidió con mis estudios universitarios. Yo estuve 7 años en la universidad, primero estudiando ingeniería industrial y luego ya me cambié de carrera en segundo año y me fui a estudiar historia y filosofía. Y entonces era así, ¿no? Yo llevaba como 2 carreras paralelas. Las carreras universitarias, pero al mismo tiempo, bueno, el hecho de que llegaban a mis manos libros, llegaban a mis manos personas con los mismos intereses espirituales que yo, y entonces, bueno, pues ahí conversábamos, ahí estudiábamos libros, y así fue como llegó a mis manos, pues bueno, muchos libros interesantes. Y bueno, llegaron libros como Krishnamurti, como los libros de Krishnamurti. Aquí tengo uno de ellos, el Tratado sobre la Libertad, que es un tratado muy interesante, porque me ayudó a profundizar sobre la idea de la libertad, que es tan interesante. Porque existen, bueno, la libertad es uno de esos conceptos tan manoseados por tanta gente, y sobre todo se reduce mucho a la idea de la política, ¿no? La idea que se usa en política de lo que es la libertad. Pero desde luego la libertad es un concepto filosófico mucho más amplio. Y bueno, pues yo aparte de haber estudiado este concepto por otros filósofos como Marx, Hegel, etc., pues también lo estudié por Krishnamurti, y es algo de lo que me ha alimentado y ha servido mucho para mi vida. Pues bueno, entre otros de los libros que he estudiado, por ejemplo, pues bueno, no sé, El Alquimista, el famoso Alquimista, es un libro muy sencillo pero que tiene también una gran enseñanza, ¿no? Este libro del Alquimista te enseña que realmente viajar hacia afuera es muy interesante, pero una de las cosas más interesantes que te enseña a viajar hacia afuera es que a donde quiera que te vayas, tu karma va contigo, ¿no? Eso para mí, una de las grandes enseñanzas de viajar fuera de tu cuerpo es esa, que allá donde te vayas, allí te encontrarás con tu karma.
Nunca puedes escapar de tu karma. Ahí estará tu karma vigilándote para encontrarte allá donde te vayas. Y lo otro importante que aprendes es que, bueno, que precisamente el gran viaje es un viaje interior, es un viaje hacia ti mismo. Viajar hacia afuera es importante porque te ayuda a conocer lo que hay fuera, pero sobre todo es importante porque te ayuda a conocer lo que hay dentro. Te conoces mucho mejor a ti mismo cuando sales de tu zona de confort. Y entonces ese conocimiento de ti mismo verdaderamente es lo que te hace sabio. Bueno, pues también estuve leyendo otros grandes maestros como Vivekananda, Ramacharaka. Aquí tengo, por ejemplo, un libro de otro de esos grandes maestros de la India, ¿no? El maestro Prabhupada, Prabhupada, por ejemplo, otro de los maestros que me llegó. Entre esos, también estuve estudiando la Cábala de predicción. Este libro me gustó mucho, fue un libro que fue una de mis grandes enseñanzas, porque aquí es un libro muy bueno, a los que le pueda interesar. Es un libro que tiene mucha información valiosa del mundo de la metafísica, muy interesante. Otro de mis grandes libros de cabecera, pues lo tengo aquí. Este libro que se llama Pláticas sobre el sendero del ocultismo, son 3 tomos. Buena parte de mi vida se la dediqué a estudiar estos libros. Son libros maravillosos. 3 tomos, donde está aquí la información de la teosofía. Aquí está el conocimiento de Blavatsky, aquí está el conocimiento de Annie Besant, del Dr. Leadbeater. Estos 2 libros en sí son libros donde Annie Besant y el Dr. Leadbeater, esos 2 grandes teósofos, se dedican a explicar las teorías teosóficas y todo el pensamiento de Blavatsky. Es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y estos libros me dejaron una gran enseñanza, ¿no? Y es que cuando ya llegas aquí al tomo 3 y terminas de leerlo, ya al final del tomo 3 te dice, bueno, y ahora que lo sabes todo, vive como si no supieras nada. Eso para mí fue una cosa que me marcó de una manera tremenda, porque estuve años leyéndome todo esto y estudiándome todo esto, subrayando el libro, aprendiendo cosas y conversando incluso con personas como mi madre, que es también una mujer muy sabia, conversando mucho sobre todas estas cosas aprendidas en estos libros. Y al final fue tremendo, ¿no? Fue brutal, porque al final cuando terminas el último tomo, ya al final que llega a la última página, te dice, bueno, y ahora que lo sabes todo, vive como si no supieras nada. Y eso fue algo que es algo bueno que forma parte importante de mi camino como crecimiento espiritual. Y es que yo he roto con mi mente racional. O sea, después de educar mi mente racional, después de estudiar todo esto, después de saber todo, pues entonces toco apagar la mente racional, porque realmente apagando la mente racional es la única manera de salir del laberinto. Hay una serie de mundos que están más allá de la mente racional, que con la mente racional encendida no puedes llegar. Entonces es un acto de humildad muy grande, apagar todo. Es un acto de humildad muy grande, olvidarte del camino intelectual para entonces seguir adelante con el camino de la espiritualidad, porque hay cimas, hay lugares a donde tiene que llevarte el espíritu que la mente racional no te puede llevar. Entonces esto es algo que le cuesta mucho trabajo a la gente, sobre todo a los intelectuales. Hay muchas personas que andan buscando el conocimiento y no se dan cuenta que el conocimiento es una especie de laberinto y no existe salida. La gente busca encontrar la salida y estudia y el laberinto cada vez se hace más grande. Y realmente el gran secreto está en que cuando tú te rindes y ya dejas de buscar y ya apagas tu mente racional, entonces el laberinto se desvanece delante de ti. Pero bueno, ahí hay que llegar. Cuesta mucho trabajo renunciar a todo esto. Y yo no le digo a la gente que apague la mente, no, la mente hay que educarla. Hay que recorrer el laberinto y recorrerlo bastante durante años. Porque hay gente que quiere tomar el camino fácil de decir, va, yo apago la mente ahora mismo. No. La herramienta que es la mente racional hay que utilizarla, porque tienes que llegar hasta un punto del camino usando la mente racional. Así que hay que estudiar. Y ya entonces, una vez llegado al punto de ese camino, entonces abandonar ese vehículo para subirte a otro vehículo. Que eso también es lo que le pasa a mucha gente, que no quiere abandonar el vehículo mental, ¿no? No quiere abandonar el vehículo racional. Ese vehículo hay que abandonarlo en algún momento. Bueno, pues un libro maravilloso. Pláticas sobre el sendero del ocultismo. 3 tomos. Annie Besant y el Dr. Leadbeater, para que le interese. Annie Besant tiene también otros libros muy interesantes, como por ejemplo, tiene uno que se llama La sabiduría antigua,
muy interesante que anda por ahí. Bueno, todos los libros de Annie Besant son maravillosos. Aquí tengo uno que se llama Estudios sobre la conciencia. Bueno, un libro interesantísimo que te explica cómo son todos los mundos que están más allá de la conciencia racional, porque todo eso está muy bien estudiado. Hay muchas personas que se van al Tíbet y solo ven montañas y nieve y yaquis y esas cosas, y ven a los monjes tibetanos ahí rezando y tal, pero muchos no se interesan por el conocimiento oculto que tienen esas personas allí. Esas personas allí tienen un conocimiento asombroso. Bueno, tanto conocimiento tienen que de hecho tienen a maestros que están desencarnados, o sea, personas que están muertas, que son capaces de materializarse allí para darle clases a los monjes. Y ya luego se vuelven a desmaterializar. O sea, a esos niveles están esa gente ahí. Lo que pasa es que el ojo occidental pues ve muy poco en esos lugares y le dejan ver muy poco, porque al final el gran conocimiento está reservado para la gente que está en condiciones de recibirlo. Esa gente, hay conocimiento ahí que no es para todo el mundo. Hay conocimiento que es para los iniciados y para la gente que está en condiciones de estar a esos niveles. Y el hombre occidental ha querido llegar allí, ha querido, no sé, ha querido conquistar aquello por la fuerza y tal. Y realmente los grandes conocimientos no se los pueden robar a los monjes así tan fácil. Hay otro libro que tengo por ahí, bueno, están los libros de Blavatsky, ¿no? La Doctrina Secreta, Isis sin Velo. Esos grandes libros que hay que leerse. Yo no los tengo aquí, pero bueno, son libros que en algún momento de mi vida los tuve en las manos y los estuve leyendo, que son muy interesantes. Hay otro libro por ahí que es el libro Durantia, es otro libro con el que hay que chocar en algún momento y leer un poquito. Otra serie de libros muy interesantes, sobre todo para las personas interesadas por el mundo de la metafísica, etcétera, etcétera, son los libros de Carlos Castaneda. Carlos Castaneda, pues bueno, seguramente es muy conocido. La verdad que sus libros son muy interesantes. Yo tengo aquí El conocimiento silencioso, que no es su gran libro, ¿no? Su gran libro son Los relatos de poder, ese famoso libro, Los relatos de poder, que también hay que leerlo, ¿no? Y bueno, pues desde luego Carlos Castaneda es una lectura interesante, sobre todo para empezar a remover la mente racional. Así que también leer a Carlos Castaneda yo lo recomiendo también. Pero bueno, dentro de los libros, si me preguntaran, Tadeo, ¿cuál es el libro que más impacto ha tenido sobre ti? Desde luego, ese gran libro es La Gran Síntesis, de Pietro Ubaldi. Pietro Ubaldi es un gran medium escribiente, nacido en Italia, pero también vivió en Brasil y también vivió en Venezuela. Ahí en Venezuela está el Instituto Pietro Ubaldi, con quienes me puse en contacto alguna vez y me mandaron algunos ejemplares. Ya solo me quedaba con este, pero me quedaba con este ejemplar, y allá en mi casa mi madre tiene otro ejemplar que fue el primero que llegó a nuestras vidas y fue un libro muy importante para todos nosotros. Nosotros en casa, cuando empezaron a venir los espíritus, les hacíamos muchas preguntas y ellos decían que no nos podían responder a todas las preguntas, pero que iban a acercar los libros a nosotros. Y un buen día mi gran amigo Héctor Miranda me puso en las manos este libro, La Gran Síntesis, y me dijo: Tadeo, mira a ver si tú entiendes este libro, porque yo lo he leído varias veces y no lo he entendido nunca. Y yo lo llevé para mi casa. Siempre recuerdo que era una noche así como oscura, y yo salí de casa de Héctor Miranda y estaba lloviendo, y el libro me lo tuve que meter aquí debajo de la ropa para que no se mojara. Y llegué a mi casa con el libro y se lo di a mi madre, ¿no? Le dije: mira, mamá, este libro que me ha prestado Héctor Miranda. Y mi madre fue la que se puso a leerlo. Mi madre se quedó enamorada del libro, al punto de que ya cuando Héctor Miranda vino a buscarlo, mi madre le rogó que se lo regalara. Y tanto le pidió mi madre a Héctor Miranda que le regalara el libro, que Héctor Miranda le dijo: bueno, pues quédate con él. Y así se quedó en mi casa La Gran Síntesis. Fue un libro que la verdad es que lo tuvimos con mucho celo en casa, ahí escondido, prácticamente no se lo enseñábamos a nadie, ni hablábamos de él ni nada. Pero mi madre y yo lo devoramos, leímos mucho ese libro, y para mí fue, bueno, la gran luz en mi camino intelectual y también espiritual. Yo recuerdo siempre que cuando yo empecé a leer La Gran Síntesis, era tan impactante lo que leía en el libro, que yo leía 3 o 4 páginas y ya no podía leer más. Cerraba el libro y me quedaba meditando sobre lo que había leído. Y entonces sentía como un montón de voces en mi cabeza, como si hubiese un montón de espíritus diciéndome cosas y explicándome cosas, porque era como que, bueno, ya tienes este conocimiento, bueno, pues ahora te podemos explicar esto otro, ¿no? Entonces yo siempre he sentido como voces de mis maestros espirituales diciéndome cosas en la cabeza, y en ese periodo de tiempo en el que yo estuve leyendo La Gran Síntesis me pasó eso. Yo leía 3 páginas, 4 páginas, ya dejaba el libro porque era demasiada información y tenía que reacomodar toda esa información en mi cabeza, y luego mis espíritus empezaban a hablarme, ¿no?
Y entonces me ocurrió una cosa muy curiosa. Cuando yo llegué a la página 130 de este libro, yo estaba en la cocina de mi casa leyendo, sentado ahí en la cocina de mi casa leyendo, y de repente sentí como que mi cuerpo se hizo luminoso. Mi cuerpo se hizo luminoso y la luz que emanaba mi cuerpo pues iluminó toda la habitación, toda la cocina, todo se iluminó. Y entonces intenté olvidarme de la luz, intenté seguir leyendo, y cuando leí la página 131 pues ya sentí que el libro había dejado de decirme cosas, porque todo lo que el libro me estaba diciendo ya yo lo sabía. Y luego leí la 132 y volví a sentir lo mismo, que todo lo que estaba leyendo ya lo conocía. Y leí la 133 y sentí lo mismo, que ya el libro no me estaba diciendo nada nuevo. Era que había caído un estado de conciencia, un estado alterado de conciencia, donde ya lo conocía todo. Cuando estás en esos estados, lo conoces todo. Ya la mente racional no la necesitas, porque has despertado otras conciencias superiores a la mente racional. Y tanto fue así que cerré el libro y no lo leí más nunca. Ya no leí más el libro, porque ya sentí que ya todo el conocimiento estaba dentro de mí. Así que es un libro muy importante para mí, porque siento que despertó en mí mis conciencias superiores. Y bueno, desde entonces he podido regresar a ese estado de conciencia a voluntad, ¿no? Es lo más interesante. Y a entender este libro me ayudó luego a entender todo el resto de libros que leí en mi vida. Bueno, pues lo dejo aquí. Ahí hay un montón de libros que me he leído. Hay libros de historia, porque bueno, yo soy historiador, he tenido que leer mucho sobre historia. Hay muchos libros de literatura, porque también, bueno, yo me he dedicado a la poesía. En fin, muchísimos libros. Muchos de estos libros me han hecho vivir momentos muy hermosos de la vida, porque la verdad es que uno llega a tener con los libros una relación bastante íntima. Pudiera estar hablando de muchos de ellos, pero bueno, el tiempo se me va y ya lo voy a dejar aquí. Me gustaría que me dejaran escrito en los comentarios cuáles son sus libros preferidos, cuáles son esos libros que han cambiado vuestras vidas. También me gustaría que me dijeran si leen, si no leen, y si leen, por qué leen, y si no leen, por qué no leen. Así que nada, aquí ya yo me estoy despidiendo. Espero que el programa de hoy te haya resultado interesante. Ya sé que cuesta mucho trabajo acercarse a los libros, ya sé que vivimos en unos tiempos en que la gente ya no quiere leer nada, pero bueno, si sacas un poquitín de tiempo y si este vídeo te ha motivado a tomar algún libro de esos que tienes por ahí que quieres leer o que no has terminado de leer, o si te animas a comprar algún libro, pues adelante. Desde luego yo te he enseñado algunos de los libros así que han sido más importantes en mi vida, algunos de ellos, porque desde luego aquí en mi casa no tengo una gran biblioteca porque no tengo espacio para ello. He dejado muchos de mis libros en Cuba. Y nada, que me estoy despidiendo porque ya el tiempo se me acaba. Agradecerte como siempre la atención prestada. Por favor, si te ha gustado este contenido, por favor dame un like, manita arriba, para que mis vídeos sigan subiendo y para que lleguen a más personas. Si eres nuevo por aquí, recuerda, esta es Mi Vida Mágica y mi nombre es Tadeo. Aprieta la campanita para que te avisen de cuando subo nuevos vídeos. Nada, que solo me queda ya agradecerte la atención prestada, garantizarte que estaré por acá muy pronto con nuevos vídeos y bueno, también desearte una feliz Navidad, porque ya estamos en época navideña. Ah, por cierto, otra de las maneras de aprender es irte al cine. Yo ahora mismo apago la cámara y me voy al cine, que están poniendo una película que se llama Julie, la vida de Carlos Acosta, el bailarín cubano. Así que ahora mismo me voy para el cine, que la película empieza hoy en España y quiero verla. Bueno, pues aquí lo dejo. Nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo. Hasta la próxima. Chao. Algunos me preguntan qué es mi vida mágica. Mi vida mágica es un gran viaje. Es un gran viaje que te invito a realizar conmigo. Estoy aquí para compartirte un gran secreto. Tu mundo es racional porque tu mente es racional. Porque tu mente ha fabricado tu realidad. Pero si te atreves a hacer de tu mente una mente mágica, entonces tu realidad se volverá mágica. Justo es eso lo que he hecho yo con mi mente, y te lo quiero demostrar a través de mi vida. Súmate, que llegas tarde. Te prometo mostrarte la realidad de una manera diferente, porque la vida puede ser mágica si te lo propones.